Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy volvemos sobre cómo funcionan modelos tipo ChatGPT, pero vamos a enfocar la lupa en un concepto que es absolutamente central, aunque a veces se nos escapa: la generalización. Tenemos entre manos material que profundiza mucho en esta idea, explicando por qué es, bueno, la piedra angular de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático modernos. La misión que nos marcamos hoy es desentrañar qué significa realmente que una IA generalice. Veremos que es mucho más que un término técnico, es en buena medida lo que explica la capacidad casi mágica de ChatGPT para generar respuestas coherentes, relevantes e incluso creativas. Podríamos decir que es uno de los ingredientes clave de su superpoder. ¿Listo para analizar esto a fondo? Exacto. Podríamos definir el aprendizaje automático de forma sencilla como la habilidad de aprender de datos para hacer predicciones sin que un humano programe reglas explícitas para cada caso. Pero el verdadero kit de la cuestión, donde reside la inteligencia, es la capacidad de hacer esas predicciones en situaciones nuevas, datos que no ha visto durante su entrenamiento. Esa habilidad para enfrentarse a lo desconocido y aún así acertar, eso es la generalización. Para que no suene abstracto, el material que hemos revisado propone un ejemplo muy gráfico. Imaginemos un edificio de apartamentos. Todos los pisos son idénticos, salvo por la planta en la que se encuentran. Los datos iniciales que tenemos son muy simples. El alquiler de la planta 1 es 1.000 euros, el de la planta 2 son 2.000 euros y el de la planta 3 son 3.000 euros. El patrón parece bastante evidente, ¿no? A primera vista, sí. Una extrapolación directa, casi intuitiva, nos llevaría a predecir 4.000 euros para la cuarta planta y 5.000 euros para la quinta. Este acto de aplicar el patrón observado, 1.000 euros más por planta, a casas nuevos, plantas cuarta y quinta, es, en esencia, un acto de generalización. Estamos usando lo aprendido para predecir lo desconocido. Vale, hasta ahí todo parece lógico. Pero, ¿qué pasa si la realidad no sigue esa línea recta perfecta? ¿Qué ocurre si, si nos encontramos con datos que rompen el patrón? Ah, ahí es donde se pone interesante y donde se ve la importancia de una buena generalización. Según la fuente, resulta que descubrimos que el alquiler real de la sexta planta es de solo 2.400 euros. Nuestra predicción inicial, basada en el patrón simple, habría sido 6.000. Está lejísimos. Un momento, 2.400 euros en la sexta planta. Eso rompe totalmente la tendencia. Si el patrón falla tan estrepitosamente ahí, nuestras predicciones para la cuarta y quinta planta, que parecían tan seguras, de repente ya no lo son tanto. Claramente, ese modelo inicial de sumar 1.000 por planta no estaba capturando toda la complejidad. ¿Qué pasaba realmente? Exacto. Esa es la pregunta clave. La investigación posterior, según leemos, revela el factor oculto. El edificio no tiene ascensor. Al principio, subir compensa por las vistas o la luz, pero a partir de cierta altura, el esfuerzo de subir tantos pisos empieza a pesar más que los beneficios. Se convierte en una penalización. Ah, claro. Tiene sentido. El esfuerzo de subir escaleras no es lineal. Subir al sexto sin ascensor es bastante más que el doble de molesto que subir al tercero. Vaya. Exactamente. Entonces se desarrolla un modelo matemático más sofisticado. Este nuevo modelo incluye un término que representa esa penalización por el esfuerzo de subir escaleras. El material menciona que esta penalización crece con el cuadrado de la planta, capturando esa idea de esfuerzo creciente. Y con esta nueva fórmula, bingo, el modelo predice correctamente los 2.400 euros de la sexta planta. Entendido. El modelo se ajusta para explicar ese dato inesperado de la sexta planta. Pero, ¿qué pasa con la cuarta y la quinta? ¿Ayuda en algo haber ajustado el modelo con el dato de la sexta? Esa es la clave de la generalización. Lo realmente importante, como subraya la fuente, es que este modelo revisado, ajustado con el dato de la sexta planta, también mejora las predicciones para la cuarta y la quinta planta. Y eso, que esos datos, los precios reales de la cuarta y quinta planta, no se usaron directamente para calcular la penalización por las escaleras. El modelo, al entender mejor la dinámica subyacente, incluyendo la penalización, ahora generaliza mejor a otras situaciones no vistas durante el ajuste inicial. Conseguir modelos que hagan esto bien, que generalicen correctamente a datos nuevos, es el gran objetivo del aprendizaje automático. Esta idea de cómo se entiende la dinámica subyacente me lleva a otra distinción que se menciona en el material:
la diferencia entre cómo se abordaba esto en el aprendizaje automático, digamos, más tradicional, y cómo lo hacen las IAs más modernas, como las redes neuronales profundas que usa ChatGPT. ¿Podrías explicarnos esa diferencia? Claro. En el enfoque más clásico del aprendizaje automático, a menudo se empieza con el conocimiento humano. Un experto en el dominio, como un economista para el mercado inmobiliario del ejemplo, propone qué características cree que son importantes. Metros cuadrados, número de habitaciones, la planta si tiene ascensor, la antigüedad, etc. A esto se le llama ingeniería de características. Luego, se prueban diferentes modelos matemáticos para ver cuál se ajusta mejor a los datos disponibles usando esas características preseleccionadas. Es decir, el humano guía el proceso diciendo, creo que estos factores son los relevantes. ¿Y cómo cambia esto con las redes neuronales profundas? El cambio es bastante radical. Las redes neuronales profundas, especialmente las usadas en los grandes modelos de lenguaje, no dependen tanto de esa intervención humana inicial para definir las características relevantes. En lugar de eso, se les alimenta con cantidades enormes de datos brutos, texto, imágenes, lo que sea, y se deja que la red, con sus millones o miles de millones de parámetros, ¿Esas neuronas interconectadas? eso es, que ajustan la fuerza de sus conexiones, pues que descubra por sí misma los patrones y las características importantes. No le decimos qué buscar. Ella aprende a identificarlo ajustando esas conexiones internas. ¿Hay algún ejemplo claro de este cambio de enfoque que muestre su impacto? Algo concreto. Sí, sí. El material recuerda el caso de Google Translate. Durante años, su desarrollo se basó en equipos de lingüistas expertos que codificaban reglas gramaticales complejas, diccionarios bilingües enormes y aplicaban técnicas de aprendizaje automático más tradicionales sobre características lingüísticas definidas por humanos. Era un esfuerzo ingente basado en conocimiento experto explícito. Recuerdo que funcionaba, pero a veces las traducciones eran un poco, robóticas, ¿no? Les faltaba fluidez. Exacto. Pero en 2016, Google anunció un cambio fundamental. Pasaron a usar redes neuronales profundas. En lugar de seguir afinando reglas y diccionarios, empezaron a alimentar al sistema con cantidades masivas de textos paralelos. O sea, el mismo contenido en diferentes idiomas. Noticias, libros, documentos de la ONU, páginas web. Dejaron que la red neuronal aprendiera por sí misma las correspondencias, las estructuras gramaticales implícitas, los matices. Y el resultado fue bastante notable, ¿verdad? La calidad de las traducciones mejoró muchísimo, casi de la noche a la mañana. Fue muy comentado. Así es. Fue una demostración muy clara del poder de este enfoque. Dejar que el modelo aprenda los patrones directamente de los datos a gran escala, en lugar de depender exclusivamente de la ingeniería de características manual. Esa capacidad de aprender patrones complejos de forma automática es una de las razones por las que estos modelos pueden generalizar también. Volviendo entonces a ChatGPT y su habilidad para generar respuestas. Cuando vimos en otra ocasión su explicación sobre el color azul, nos preguntábamos si no sería simple memoria, si no habría visto esa pregunta exacta o una muy parecida en sus datos de entrenamiento. Pero, según lo que estamos viendo, la clave podría estar en su capacidad de generalización, ¿no es así? Exactamente. En la potencia de estos modelos no reside tanto en memorizar respuestas como en haber aprendido patrones lingüísticos y conceptuales tan profundamente que pueden aplicarlos para construir respuestas nuevas y relevantes a preguntas que nunca han visto. Es otra cosa. Para poner esto a prueba, el material describe un experimento muy ingenioso. Hacerle a ChatGPT una pregunta deliberadamente extraña, una que sea casi imposible que estuviera en sus datos de entrenamiento. ¿Cuál fue esa pregunta? La pregunta fue, en 2 palabras, ¿cuántas sonrisas cuesta caminar de Bermula a Pilar? Es absurda a propósito. Mezcla conceptos inconexos, distancia, emoción, números abstractos, y pide una respuesta muy concreta en longitud. 2 palabras. Vaya pregunta. En 2 palabras, ¿cuántas sonrisas cuesta caminar de Bermuda a Pilar? Es puro surrealismo. Me imagino que un sistema basado en buscar respuestas predefinidas se bloquearía o daría un error. ¿Qué respondió ChatGPT? Pues mira, ajustándose perfectamente a la restricción de en 2 palabras, respondió infinita alegría. Infinita alegría. Es genial. Es poética, inesperada y, de alguna manera, capta el tono absurdo y metafórico de la pregunta. No es una respuesta lógica porque la pregunta no lo es, pero es coherente dentro del sinsentido.
Esto sí que parece ir más allá de la simple recuperación de información. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo llega a esa respuesta? ¿Cómo se le ocurre? El análisis que presenta la fuente es fascinante porque lo mira paso a paso, o mejor dicho, token a token. Un token puede ser una palabra o parte de una palabra. El modelo predice la respuesta secuencialmente. Para el primer token, después de procesar la pregunta, calculó que la opción más probable era infinita. Había otras posibilidades con cierta probabilidad, quizás relacionadas con lo abstracto o lo imaginario de la pregunta, pero infinita fue la que tenía más peso estadístico. Vale, primer paso, infinita. ¿Y el segundo? ¿Tenía que ser algo coherente con infinita y con la pregunta rara? Exacto. Habiendo generado infinita, el modelo ahora tenía que predecir el siguiente token más probable. Las opciones podrían haber sido muchas, como jornada, infinita jornada, o imaginación, infinita imaginación. Sin embargo, la que eligió fue alegría. El texto sugiere que la presencia de la palabra sonrisas en la pregunta original pudo haber influido en esta elección, creando una asociación semántica. Así se forma infinita alegría. Y como se le pidió explícitamente en 2 palabras, tuvo que parar ahí. Ujú. El modelo predijo a continuación, con una probabilidad muy alta, un token especial que significa fin de la respuesta. Detectó la restricción y supo que debía detenerse ahí. Este proceso ilustra perfectamente cómo, prediciendo el siguiente elemento más probable en cada paso, puede construir una respuesta completamente nueva, coherente con las instrucciones, incluso a las absurdas, y contextualmente relevante, aunque sea de forma poética o metafórica. ¿Entendido? No busca una respuesta, la construye pieza a pieza basándose en patrones aprendidos. Es como improvisar con mucho conocimiento detrás. Por eso, el material insiste en que decir simplemente que modelos como GPT-4 generalizan es quedarse muy corto, es casi una subestimación. La forma en que generalizan, esa capacidad para manejar la novedad, la ambigüedad, las restricciones arbitrarias e incluso el absurdo, generando respuestas creativas y adecuadas al contexto, eso es lo que resulta tan sorprendente, casi mágico. Escuchando todo esto, me doy cuenta de que quizás la pregunta que nos hacemos instintivamente, ¿cómo es posible que ChatGPT sea tan bueno?, no es la más precisa. Tal vez deberíamos reformularla. Estoy de acuerdo. Basándonos en esta exploración, una pregunta más ajustada al núcleo del fenómeno podría ser: ¿cómo consigue ChatGPT generalizar de una forma tan increíblemente efectiva? Exacto, porque lo que nos deja boquiabiertas no es que recuerde datos. Si solo hiciera eso, sería una enciclopedia gigante. Útil, sí, pero no sentiríamos que hay una chispa de algo más. Correcto. Lo verdaderamente asombroso es su habilidad para generar respuestas inteligentes, bien escritas, a menudo con matices, y relevantes para preguntas o tareas que son completamente nuevas, que no estaban explícitamente en sus datos de entrenamiento. Y todo esto, recordemos el mecanismo subyacente, a través de algo aparentemente tan simple como predecir el siguiente token más probable en una secuencia. Ahí reside la verdadera proeza técnica y conceptual que estamos tratando de desentrañar. Queda bastante claro entonces que la generalización no es solo una característica más de estos modelos de IA, es quizá su habilidad fundamental, lo que les permite ir más allá de ser meros repetidores de información y actuar de maneras que percibimos como inteligentes. Y conectando con el final del material que revisamos, aunque hay muchos factores que contribuyen, la arquitectura de la red, la escala de los datos, se apunta a un elemento como absolutamente clave para esta potente capacidad de generalización: la manera en que estos modelos son entrenados inicialmente. Esto nos lleva directamente a la P de GPT. Preentrenado, pre-trained. El preentrenamiento. Ese proceso masivo inicial antes de cualquier ajuste fino para tareas específicas, el entrenamiento base, por así decirlo. Eso es. Parece que la forma en que se realiza ese preentrenamiento a escala gigantesca, generalmente sobre la tarea de predecir la siguiente palabra en miles de millones de textos de Internet, es una parte fundamental de la salsa secreta. Es durante esa fase donde el modelo parece aprender esas representaciones internas tan ricas y flexibles que le permiten generalizar después de formas tan sorprendentes. Lo cual nos deja con una reflexión final interesante para seguir masticando. Si la generalización tan efectiva que observamos es el resultado deseado, el superpoder, ¿qué ocurre exactamente durante ese proceso de preentrenamiento masivo?
¿Qué aprende el modelo al simplemente predecir la siguiente palabra miles de millones de veces? Que lo dota de esa asombrosa capacidad para entender y responder a conceptos, tareas y preguntas que nunca antes ha visto de forma explícita. ¿Cómo se aprende a generalizar a esa escala y con esa flexibilidad? Esa quizás es la siguiente frontera a explorar.